El xurao calificador del 10º concurso de Regato Curtiu Lorro del Carballedo que convoca la Asociación de Vecinos El Orrio del Carballedo correspondiente al año 2016, formado por don Miguel Solís Santos, biólogo, dibuixante, escritor y miembro de la Academia de la Lengua Asturiana; don Rafael Rodríguez Valdés, historiador, ensayista y responsable del Servicio de Normalización de Corbera; y don Antón Caamaño Vega, primer doctor en Artes Escénicas en Asturias, director de la Compañía Teatral Nuntrís y actor, actuando como secretaria en Sin Voz y en Sin Voto, doña Monserrat Machicado Compañi, filóloga, especialista en lengua asturiana, especialista en gestión cultural y responsable de la Estalla de la Lengua de Avilés. A pauta lo que bien da reu. Conceder el primer premio de 500 euros y trofeo al traballo titulado Billete de ida y vuelta, escrito por Sirius. Y conceder el segundo premio de 300 euros y placa al traballo titulado L'enemigo, escrito por Tuxa. Firma Miguel Solís Santos, Rafael Rodríguez Valdés y Antón Caamaño Vega. Avilés, 5 de agosto de 2016. A la Asociación del Orrio del Carballedo, que presta mucho que un concurso literario como este lleve 10 años en marcha, y a todos vosotros, porque estamos aquí con mucho calor y mucho nerviosismo con esto de que hay tan poquillos y tanto éxito del teatro, no nuestro, pero bueno, nosotros aprovechámonos del público de ellos. Damos las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y nada, voy a leer el relato, el mío es muy corto, así que acabamos. El enemigo. Non podía soportar velo outra vez. Cada día era la mesma historia, les mesmos alcordances que volvían a la cabeza. Aunque intentaba non pasar per allí, ou polo menos non mirar, non solía pasar máis dunha semana en sin ver aquella cara que recordaba todos os malos momentos, les equivocaciones, todas las situaciones que lo llevaron hasta aquella vida infeliz y solitaria. Intentara reconciliarse en 10 ocasiones, pero non era quien. Había demasiados asuntos por resolver y no tenía el esfuerzo para ponerse a ello. Pasaba temporadas de cierta indiferencia, pero de cuando tornaba los alcordances que lo volvían enemigo de aquel rostro y el odio volvía a llenar el cuerpo. Ese día salió de la cama decidido a acabar con aquella situación que tanto lo estresaba. Xuró que no iba a verlo más nunca, que faría desaparecer aquella cara. Caminó el pasillo hasta el baño y rompió el espejo. Gracias. Con Iniciativa Polo Asturiano, pues lleva trabajando muchos años también en defensa de la lengua, así que date las gracias, Nacio, y préstame mucho a compartir el premio contigo. Más